Continuamos con el tema número 4, auditoría a las existencias y control. Las existencias debemos de precisarla que son aquellos bienes que están destinados para la venta. Ese es en primer orden. Como objetivo de la evaluación del costo de venta de las existencias, debo mencionar algo importante. En primer lugar, comprobar su existencia física. Es decir, trasladarme al almacén y ver in situ que las existencias existen realmente dentro de las instalaciones de la empresa. Segundo objetivo para determinar el costo de las existencias es verificar que su propiedad, que sean de propiedad de la empresa, porque podríamos encontrar bienes en el almacén, pero que han sido bienes recibidos en consignación, que no son propiedad de la empresa. En consecuencia, esos bienes no podrían ser parte de este gran rubro, porque no son de propiedad de la empresa auditada. Están en el almacén, pero a consignación. Determinar, en tercer orden, la existencia de gravámenes. Es decir, que no estén restringidos nuestros bienes, nuestras mercaderías, nuestras existencias, para ser vendidas inmediatamente, en la medida que el cliente lo requiera. Como, por ejemplo, existen los Warran, los grandes almacenes, ingresas mercadería, te entregan un certificado y está guarranteada tu mercadería. ¿Esa mercadería lo puedes vender? La respuesta es no. ¿Es tu mercadería? ¿Es de mercadería de la empresa? Sí, es de propiedad de la empresa que estás auditando. ¿Pero es de libre disponibilidad? ¿Lo puedes vender inmediatamente? No, porque está guarranteada, tiene un warrant, tiene un título valor de por medio. Entonces, es importante determinar si existe algún gravamen sobre estos bienes. Comprobar su adecuada evaluación al momento de registrarlo, tomando en cuenta que no se debe exceder el valor de realización, el valor de la venta. En contabilidad existe un principio contable, valuación al costo. Debemos registrarlo entonces los bienes al costo, al precio que hemos pagado, cuánto nos ha costado. O en el mejor de los casos, si lo hemos fabricado, al costo de lo que nos ha costado producirlo. Luego, cerciorarnos, verificar que haya consistencia, y cuando me refiero a consistencia, me refiero que haya uniformidad. ¿En qué? En la aplicación de los métodos de evaluación de las existencias. Y si miramos un momentito a la norma internacional número 2, existen básicamente 3 métodos de evaluación de existencias. Primeras entradas, primeras salidas, el famoso método PEPS. El método últimas entradas, primeras salidas, método WEBS. Y también tenemos el método promedio. Entonces, cerciorarnos que haya consistencia de su aplicación del método de evaluación adecuado. Comprobar que el costo de venta corresponda a las transacciones y eventos efectivamente realizados durante el periodo. O sea, que yo determine un costo de ventas, pero de una transacción que realmente se ha realizado. No que solamente existe el documento físico, porque los documentos físicos pueden estar ahí del ingreso, pero que
la transacción se haya realizado realmente. Esa es la razón de ser. Los bienes que se vendieron, ¿estuvieron físicamente en el almacén? ¿Se recibieron, se cumplieron con todos los procedimientos? ¿O solamente existen documentos? Y además, comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Habrá que sincerar también ese rubro. Me imagino yo en una empresa, para un ejemplo básico, una farmacia, una cadena de farmacias. Ustedes saben que todo medicamento viene con una fecha de vencimiento. Si las medicinas están en sus almacenes es porque están dispuestos para la venta. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. ¿Y qué ocurre si los vencimientos, las fechas de vencimiento de cierto lote de mercaderías se han excedido, se han vencido? Y no se han vendido, están en los almacenes de la empresa. Pregunto, ¿esos bienes, ese lote de bienes, verdaderamente son mercaderías dispuestas para la venta? ¿Cumplen con esta calificación? Y la respuesta es no. En consecuencia, deberíamos de darle de baja a ese lote, disminuir nuestro rubro de existencias, porque ya no están en condiciones para ser vendidas. Es decir, y no solamente mercaderías vendidas, podría ser artículos que han quedado obsoletos, que están en el almacén, es cierto, que tuvieron inicialmente un valor de compra, valor de costo, pero si quiero venderlos, porque esa es la razón de ser de este rubro, los bienes que están dispuestos para la venta, ¿podré venderlos siquiera al costo? Ya no, porque fueron desactualizados. Es decir, incluso por temporada, por cambio de estación, las grandes empresas dan de baja a muchos bienes que ya no lo podrán vender en la siguiente estación. Son fenómenos entonces que están directamente relacionados a determinar si lo que tengo en stock, si lo que tengo en mis almacenes están dispuestos para ser vendidos, se pueden vender. Esa consistencia, esa validación se deberá tener en consideración al momento de hacer una adecuada revelación en los estados financieros de este rubro. Dentro de los controles internos de este costo de las existencias podríamos mencionar algunos muy importantes. Dentro de la actividad de compra, ¿qué factores hemos evaluado al momento de adquirir algún bien? O al momento de la fabricación. ¿En qué costos estamos incurriendo que deberán formar parte del costo del bien que estamos fabricando? ¿Y qué otros costos no formarán parte del bien? Las actividades de distribución de los productos, ¿cuáles sí deben formar parte de los costos, afectar al costo del producto que estoy vendiendo? Y de igual forma las actividades de venta, de consignación. Hacer entonces un seguimiento respecto a la determinación de los costos es adecuado y recomendable en la auditoría financiera. En consecuencia, un adecuado control interno exige que los inventarios sean debidamente pedidos,
recibidos, controlados, segregados, donde corresponde, usados, contados físicamente al momento del ingreso al almacén, vendidos y facturados. Entonces, este control que exige tener en los inventarios nos determina algunos controles claves. En primer orden está la autorización del método de evaluación que va a tener la empresa frente a sus existencias. Determinar el método de evaluación es clave. Y en este primer control me detengo un momento. En el Perú, el método de evaluación aceptable es el primeras entradas, primeras salidas. Y previa autorización de la Administración Tributaria podría aceptarse el método promedio. El método WEBS, tal como establece la norma internacional número 2, son para aquellos países que están en una economía hiperinflacionaria. Y el caso del Perú no es ese. El segundo control clave es la segregación adecuada de las funciones de quienes autorizan la compra, de quienes custodian los bienes y de aquellos que registran las adquisiciones. Segregación de funciones, básico. Autorización o clave número 3, registro oportuno en la inversión en inventarios y los pasivos correspondientes. Cuando existe una compra de mercaderías, existe un nacimiento de una obligación por pagar. Debe revisarse ese registro oportuno del ingreso de la mercadería versus la provisión de la obligación por pagar. El registro oportuno también cuando se realiza la venta. Cuando sea el caso, la facturación o en los casos que estemos hablando de procesos de consignación. Tener cuidado básico, ¿en dónde? En control de las devoluciones. Nuestros clientes nos devuelven las mercaderías. ¿Quiénes aprueban las devoluciones? ¿Quiénes aceptan? ¿Qué procedimiento debe seguirse para efectos de aceptar una devolución? La custodia física de las existencias. No solamente la custodia es importante, sino que las existencias, las instalaciones donde están las existencias deben de ser las adecuadas para mantener ¿qué? Mantenerlas seguras, mantenerlas resguardadas, mantenerlas en condiciones óptimas. Otro control clave es efectuar inventarios físicos. Así como nos preocupábamos de hacer los arqueos del dinero, acá, programar inventarios inopinados, sorpresivos. También es importante otro control, tener en cuenta otro control, la comprobación de los inventarios físicos por el personal interno correspondiente. O sea, quienes hagan el inventario físico en el almacén deberían ser personas que no están directamente relacionadas al almacén. Porque si le vamos a decir a la misma gente, al mismo personal que trabaja en el almacén, que nos alcancen un reporte del inventario, obviamente que nos van a decir que todo está correcto. Adecuada protección en la entidad mediante la contratación de seguros, pólizas de cobertura sobre todo riesgo. Y este rubro deberá tener un sistema de información sobre las cifras actualizadas. Es importante, es elemental que en las empresas exista un control de inventarios para saber en tiempo real
y ahora en las empresas son claves estos sistemas. En tiempo real, ¿qué grado de disponibilidad de algún rubro, de algún ítem tenemos? O de lo contrario, ¿qué necesidad tenemos de nuevas adquisiciones? Además, para llevar a cabo esta auditoría de este rubro tan importante de las existencias, deberíamos de establecer algunos procedimientos. Primero, determinar la propiedad de las existencias. Mediante la inspección física documentada de que efectivamente esos bienes que están en la entidad son de propiedad de esta. Pero no solamente porque estén ahí, sino porque los documentos así lo acrediten. Luego, la existencia e integridad de los bienes. Tendremos que evaluar la toma de un inventario físico, planificar, cubrir los siguientes aspectos. Controlar que se aseguren la clasificación adecuada físicamente de las existencias. O sea, que se tengan los almacenados por rubros, por familias. En este rubro, en este almacén, en este ambiente, en esta área, debemos de evaluar el tipo de personal debidamente capacitado con conocimientos para mantener, para manipular ese tipo de existencias. Identificar las existencias o las mercaderías dañadas, defectuosas, que ya no se podrán vender, e inmovilizarlas. O aquellas que por su obsolescencia están físicamente en el almacén, pero ya no son posibles de venderlas. Verificar el correcto conteo físico de los bienes. También los controles de las existencias que tengan movimiento durante un determinado periodo. Evaluar qué existencias han tenido más movimiento, las que tienen mayor rotación, irlos identificando. Y en consecuencia también podremos determinar aquellas existencias que en un periodo determinado podrían haber no tenido rotación o una rotación mínima. Evaluar en qué circunstancias se compraron esos bienes, de cuándo data la existencia de esos bienes. Es importante, como lo mencionaba también, la ubicación de los almacenes. También, en un inventario físico es importante planificarlo adecuadamente. Un auditor debe asesorarse de expertos en la realización de pruebas de determinados rubros de mercaderías. Si estamos, un ejemplo, manipulando explosivos, el auditor tendrá que cerciorarse de un personal capacitado, debidamente acreditado para poder manipular estos bienes o armas. Es decir, considerar en este rubro de los inventarios o de las existencias si alguno de los bienes que están físicamente en el almacén han perdido su valor por obsolescencia, como les mencionaba, o también por haber tenido una rotación muy lenta o una rotación nula en un periodo y que
seguramente que ya no serán utilizadas en la comercialización o en el mercado. Así como existen los almacenes donde nosotros podríamos determinar la propiedad de este rubro, indagar respecto a los bienes entregados en consignación. Y así también, ¿qué bienes tenemos dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros almacenes? Existencias que han sido recibidas en consignación, que son de propiedad de terceros. Es decir, verificar las existencias que han sido entregadas, así como aquellas existencias que hemos recibido en consignación. Observar la prueba física de los inventarios. De este procedimiento podremos determinar la rotación de los mismos. Los procedimientos aplicables en caso que no se haya iniciado o no se haya observado el inventario final e inicial del periodo. ¿Qué hacer? El auditor normalmente es contratado 3 o 4 meses posteriores al cierre del periodo. Estoy hablando de mayo, de abril en el mejor de los casos. ¿Qué hacer cuando no estuvo uno presente al 31, al 30 o al 29 de diciembre, cuando la empresa efectuó su inventario de sus existencias? Debemos de inicialmente obtener evidencias documentales de que ese procedimiento se realizó. Y luego, vía procedimientos propios de la auditoría, hacer una selección de los bienes y hacer un corte, pues, al cierre, al momento de la auditoría. Con este corte determinaremos cuántos de esas unidades seleccionadas, de esos bienes seleccionados, hay en ese instante. Cuántos se compraron y cuántos se vendieron en el periodo, y podremos, en simples sumas y restas aritméticas, determinar cuánto hubo al 31 de diciembre. En consecuencia, será importante para el auditor saber el grado de exactitud de esas cifras consignadas al 31 de diciembre de cada periodo. En su caso dice obtener confirmación de existencias en poder de terceros, hay que saberlo, determinar eso. Revisar transacciones posteriores que comprueben fehacientemente la existencia de los bienes. O sea, ¿qué bienes se vendieron a partir del 31 de diciembre? En el siguiente periodo. ¿Cuántos se compraron? Yo puedo determinar fácilmente si lo que hubo en el 31 de diciembre es real. Examinar la documentación que ampara la entrada y salida de las existencias. Otro aspecto importante es conteo selectivo y efectuar las conciliaciones de los inventarios. Comprobar el corte de operaciones que sea política de la empresa. Comprobar la evaluación de los inventarios. Y además verificar la razonabilidad de las estimaciones en pérdidas de valor. Las estimaciones de las pérdidas de valor de un grupo, de un rubro, de un lote de existencias, ¿quién lo puede hacer? Un experto, un perito, un experto en evaluación de ese rubro. Para concluir esta unidad, debo destacar que dentro del contexto de la auditoría es importante tener en cuenta algo. En la medida que los programas de auditoría estén adecuadamente elaborados, nuestros objetivos serán cumplidos en la medida que vayamos cumpliendo a cabalidad cada uno de los programas que hayamos diseñado. Gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.